¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de Doom Patrol por Grant Morrison, volumen 1. Estos son los paperbacks que publicó hace no mucho tiempo DC Comics en Estados Unidos. Este primer volumen va a traer los números del 19 al 34 de Doom Patrol. Grant Morrison toma la serie ya iniciada. Y aquí en una pequeña introducción nos comentan cómo fue que para que él empezara la serie hubo un evento previo que sacó a muchos de los miembros originales de la Doom Patrol. Y esto le dio la oportunidad a Morrison pues de empezar con un nuevo equipo, por así decirlo. Y aquí Morrison nos comenta pues cómo él quería regresar un poco a la Doom Patrol de los 60s, que era un título que era muy aclamado porque era muy bizarro, muy loco, y él quería impregnar un poco de esas mismas ideas en este nuevo grupo. Empezamos con el primer arco, Crawling for the Wreckage, parte 1 de 4, en donde pues vamos a empezar con la historia, en donde tenemos a los personajes que Morrison quiere utilizar. Empezamos con Cliff o Robotman, en donde él va a estar en un manicomio o en un hospital recibiendo tratamiento, y vamos a darnos cuenta que es un personaje que está teniendo muchos problemas emocionales y personales actualmente. Vamos a tener a Joshua, que es parte del grupo anterior, con Calendar, en donde están cambiando de sede para la Doom Patrol, y obviamente le pregunta si no le preocupan los otros miembros que todavía están pues recuperándose, y él le dice que no, porque la Doom Patrol tiene que seguir y que vamos a conseguir un nuevo grupo, lo cual pues aquí vamos a tener el inicio de esto. Cliff va a ser visitado por una persona que es enviada por Calendar para que le pueda hablar. Luego tenemos también a Larry y a la doctora... se me olvidó el nombre. La doctora que aparece aquí, no me acuerdo el nombre realmente ahorita. En donde va a haber una fusión en un ser que va a ser mitad hombre, mitad mujer, a la cual vamos a conocer como Revis, que va a ser un ente que también se va a unir a la Doom Patrol, pero que siempre va a tener unos momentos interesantes donde ambas mentes y experiencias se cruzan, y no sabe muy bien cómo llevar eso Revis en este momento. Entonces en este primer arco pues vamos a tener también la introducción de Crazy Jane, que va a ser la persona que estamos aquí, que tiene múltiples personalidades, todas muy variantes, y que todas tienen poderes, cada uno específico a la persona que va a estar a cargo del cuerpo de Crazy Jane. Entonces en este primer arco vamos a tener como enemigo a Scissorsman, que son seres o entes de otra dimensión que hablan de una manera muy complicada. Al menos yo revisé tanto la versión de Omnipress en español como esta para poder entender un poco mejor los diálogos, y al final pues siguen siendo bastante complicados aún en español, porque hablan como que en palíndromos, si no recuerdo mal era la palabra, y hablan con palabras muy complicadas que no tienen relación alguna aparentemente entre una y otra, y pues quieren acabar con la humanidad de cierto modo. Aquí tenemos a Revis, como les comentaba. Es el nombre que escogió esta entidad para que existir. Como pueden ver, físicamente es mitad hombre, mitad mujer. Está siempre con las vendas. Y pues aquí la misión de Cliff es realmente hacer sentir bien, a Crazy Jane, e intentar reclutarla para que se una a la nueva Doom Patrol. Y estos tres pues van a formar el primer equipo de la Doom Patrol. Morrison realmente hace cosas muy interesantes en esta obra. Yo pensé sinceramente que iba a ser una obra más densa y más complicada de seguir, por otros trabajos que he leído como El Asco o un poquito su Batman también, que es un poquito complicado de seguir si solo leemos los omnibuses. Pero no, es una serie muy llevadera, como pueden ver, con textos bastante pequeños en su mayoría, y realmente ejemplifica lo que él dijo en la entrevista previa,
que él quería volver a esas historias bizarras, locas, que se escapan de lo convencional para hacer un título súper entretenido. Y para mí lo que resalta realmente en esta obra van a ser los personajes. Personajes rotos, personajes con problemas emocionales, personajes que no saben muy bien a dónde ir, pero que aún así van a hacer lo que sea necesario para poder llevar a cabo las misiones y obviamente poder sobrevivir también. En este primer arco, como les digo, tenemos a los Scissormen, que son personajes que realmente no recuerdo que vayan a un lado específico, pero que aún así son muy entretenidos. Aquí tenemos la parte 4 de 4, que es donde llegan a este pueblito, a Orwith, la ciudad del hueso, que es un mito de ciudad, que es donde esta ciudad va moviéndose de lugar en lugar, apoderándose de algunos lugares, pero obviamente siempre que es detenida logra escapar para luego volver a intentar hacer un ataque. Aquí van a vencerlos con una expresión que se niega a sí misma y que desvalida la idea de este pueblo y de sus habitantes. O sea, son cosas con temas, como les digo, muy muy interesantes, y Morrison los logra experimentar bastante bien. Como les digo, cosas muy bizarras. A mí la verdad me gustó bastante este primer arco. O sea, es muy entretenido. Te presenta muy bien a los personajes, cuáles son sus poderes y un poco sus motivaciones. Luego pasamos al coleccionista de mariposas, que es conocido como Red Jack. Este personaje que estamos viendo aquí, que se autodenomina cuando lo conocemos como Dios. Él mismo se puso en cautiverio para poder alimentarse del sufrimiento de otros seres. Aquí también tenemos el ingreso de Dorothy Spiner, que va a ser una chica con rasgos faciales bastante desfigurados para una chica. Y aquí pues empezamos a tener, como les comentaba, un poquito de la historia de Revis, un poquito de su relación fuera del grupo. Por ejemplo, tenemos aquí visitando a lo que era su ex esposo, en el caso de la médica, que él no sabe muy bien cómo llevar la situación, porque obviamente su esposa se perdió, su esposa ya no existe como tal, ahora es parte de otro ser, y él pues no sabe muy bien cómo llevar esto, porque obviamente Revis no va a estar con él. Revis va a estar intentando identificarse él mismo, buscando saber quién es él realmente y por qué. Y él pues va a tener que aceptar el hecho de que no va a poder estar con ella o con él. Entonces aquí vamos a tener a Red Jack, como les comentaba. También vamos a tener las primeras apariciones o los primeros cameos de un villano que se viene más adelante, que va a ser Mr. Nobody, que también tiene una historia muy interesante, pero pronto vamos a llegar a ello. Y aquí pues vamos a ver cómo Crazy Jane en una de sus personalidades logra descifrar un mensaje para poder entrar al mundo de Red Jack. Entonces, al hacer esto, logran entrar al mundo de Red Jack, que va a ser prácticamente un ser invencible de cierta manera, porque como les digo, se autodenomina Dios. Él mismo se castiga a él para ponerse ciertas restricciones para no utilizar su poder al máximo. Y pues está en busca de una novia. El Doom Patrol llega porque esta persona que Red Jack secuestra era parte de la Doom Patrol anterior. Y pues aquí vamos a ver cómo se hace este enfrentamiento. Cliff realmente no tiene nada que hacer contra Red Jack. O sea, él lo destruye, lo hace sufrir. Y Red Jack pues también es una persona que está loca ya. Es una persona que de tanto estar solo, ya él mismo generó como que su propia plática interna con su yo mismo. Y pues sí, una historia súper interesante donde al final pues lo logran vencer, o eso parece. No sé si va a regresar, porque sería un personaje que a mí personalmente me gustaría volver a ver, si es posible. Y aquí pues ya pasamos a otro arco, pero siempre vamos a tener
pequeños ejemplos de lo que se viene más adelante. Vamos a tener algunos números como este de Imaginary Friends que son un poco autoconclusivos, donde vamos a ver un poco el personaje de Dorothy con Joshua en una misión pues prácticamente entre ellos dos, donde la imaginación de Dorothy y sus pesadillas y recuerdos de su infancia, o la negación de su crecimiento como mujer a la pubertad y a ser ya una señorita, por así decirlo, en vez de una niña, son cosas que ella está reprimiendo gravemente, porque ella, al tener estos rasgos faciales, sufrió de mucho bullying de niña, y quiera que no, esto lo fue guardando en su interior, y aquí pues la viene a perseguir nuevamente. Todo esto sale de la imaginación, porque ese es uno de los poderes de Dorothy, que es... ¿cómo sería la palabra? Logra manifestar lo que estaba imaginando. Entonces esto es lo que vemos en este pequeño número, en el que Dorothy pues al final va a aceptar el hecho de que sí ha llegado a la pubertad, que sí ha crecido como persona, como ser humano, y pues ahora también va a cambiar. Luego tenemos aquí el inicio de la serie o el arco con Mr. Nobody, donde vamos a ver un elenco de nuevos personajes muy interesantes todos también, en donde son seres con poderes que se sienten rechazados o recluidos y que no encajan en la sociedad. Aquí tenemos a Mr. Nobody. Vamos a tener también el origen de Mr. Nobody, cómo fue que pasó a ser él y cómo fue que empezó a reclutar a muchas personas para poder llevar a cabo una misión. Él formaba parte de una antigua sociedad que ya había peleado contra la Doom Patrol, y obviamente él pues se quiere vengar. Aquí tenemos el proceso de cómo él, siendo alguien importante de la antigua de Brotherhood of Evil, creo que es el nombre, él tiene problemas con Monsieur Mallah y The Brain, que también son personajes de DC Comics, obviamente. Y como ellos lo habían amenazado de muerte, por lo cual él tuvo miedo. Y alguien más de Brotherhood of Evil le propone un experimento en donde él va a poder prácticamente ser invencible, va a tener la forma de cómo defenderse de sí mismo. Y en este experimento pues él va a viajar al laboratorio del doctor, en donde lo van a meter en una cápsula blanca donde va a permanecer 3 días. Pero esos 3 días para él fueron eones de años, y eso hizo que él llegara a un punto muy alto de cuestionamiento, de incertidumbre, que lo hizo evolucionar a su más alto potencial y lo dejó en una forma que no está completamente del todo hecha. Por eso es el nombre de Mr. Nobody. Ahora, le preguntan nuevamente si van a ser The Brotherhood of Evil, y él les dice que no, van a ser The Brotherhood of Dada. Dada nos lo explican un poquito más adelante, que es todo y es nada. Es como una contradicción en sí mismo. Y el plan de The Brotherhood of Dada es recuperar una pintura que está maldita, por así decirlo, tiene mucho poder, que va a hacer que en teoría se coma la ciudad de París o la desaparezca metiéndola en la pintura, lo cual va a hacer que entremos a un plano diferente, ya que París al final pues va a terminar desapareciendo gracias a The Brotherhood of Dada. En un principio parece que no es la gran cosa, porque aquí la llegan a exponer frente a la Torre Eiffel, y voilà, al activarla con las palabras que se necesitan decir, desaparece París. La Doom Patrol va a hacerse cargo, se va a presentar, pero también, como podemos ver, aquí tenemos personajes como Booster Gold, Animal Man, Blue Beetle, y
están investigando el caso porque obviamente es algo que pasó a nivel mundial, que tiene que llamar la atención de los superhéroes más grandes del universo. La Doom Patrol pues va a ser la encargada de liberar a la gente, por así decirlo, y se va a enfrentar a The Brotherhood of Dada. Aquí vamos a tener encuentros interesantes, pero al final The Brotherhood of Dada va a tener que recurrir también a Doom Patrol para poder prevenir el cataclismo que parece que se va a dar. Como pueden ver, tenemos distintos tipos de arte dentro de las pinturas, obviamente por distintos artistas como Salvador Dalí. Tenemos diferentes tendencias también de arte, y esto es porque están en diferentes planos, como le explicaba. Pero lo que no sabía Mr. Nobody y su grupo es que esta pintura albergaba un mal mayor. Albergaba lo que vamos a conocer como el quinto jinete del apocalipsis, por así decirlo, que en teoría no debería de existir, pero al esta pintura obtener poder del exterior, le va a empezar a pasar poder a este jinete. Tenemos un arte muy bonito a lo largo de toda la historia, y aquí pues estamos viendo cómo poco a poco va obteniendo más músculo, va obteniendo más volumen, más forma, y empieza a pasar también a diferentes planos. Crazy Jane va a ser la encargada de detenerlo, porque ella misma logra identificar cómo poder vencerla, y pues al final lo logran detener. Ya luego pues tenemos historias, por ejemplo, en los números que siguen después de este arco interesante, tenemos que Crazy Jane quedó en un estado complicado luego de el tremendo poder y esfuerzo que tuvo que utilizar para poder vencer al quinto jinete y sacar a todos también de la pintura. Entonces Cliff va a ser el encargado de ir a buscar a Jane al Underground, a lo que se podría decir que es lo que habita dentro de Crazy Jane, donde vamos a ver a distintos personajes o personalidades de Crazy Jane, como Conductor número 8, que es un personaje que sale cada cierto tiempo, que le va a explicar un poco el plano, le va a explicar un poco los distintos niveles que existen en este universo de las distintas personalidades. Obviamente vamos a darnos cuenta de que Crazy Jane es como es por un evento que tuvo de pequeña, donde su posición mía, no lo tomen literal, es que su padre abusó sexualmente de ella. Es lo que entendí yo. Y eso pues obviamente lo reprimió, hizo que creara todo este mundo de personalidades para poder existir como tal y no tener que estar regresando a este recuerdo tan malo que tiene ella. Sinceramente, pues como les digo, es un cómic muy interesante que pareciera que no tiene mucha relación una cosa con la otra en cuanto a los eventos que van sucediendo, pero sí los personajes van creciendo cada vez más, te van interesando mucho más. Hay premisas bastante raras. Aquí tenemos a los Kite Men, también tenemos otra nueva ciudad que también se manifiesta cada cierto tiempo. Tenemos pues ahí sí que cosas bastante extrañas y raras, que prácticamente es lo que Morrison dijo que quería hacer con la serie, cosas que Morrison dijo que entendió que la serie era así y a las cuales pues las quería regresar. Este es el primer volumen de 3. En Omnipress creo que son 4 números para aquellos que les interese en la edición de Omnipress en español. Y en inglés pues también tenemos lo que sería un omnibus que colecciona todo, aparte de estas ediciones que tengo yo, que son los tapa blanda, que coleccionan pues todo en 3 tomos y ya está. Sin duda alguna es un grupo que me ha gustado mucho más con el tiempo. Como digo, tenía miedo de que fuera una historia muy densa, pero al final es bastante
llevadero, por lo cual pues recomendaría mucho a cualquiera que lo quiera revisar. Así que sin más, eso sería todo. Sé que es complicado explicarles muy bien de qué va todo, porque son cosas que también quedan a la interpretación un poco de uno, pero espero traerles próximamente el volumen 2, a ver si también logro leerlo antes de que finalice el año. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.